al hacer uso de la palabra para complementar la presentación de la teoría de la defensa que acaba de hacer mi abogado principal, mi defensor principal, el doctor Jaime Granados, debo decir lo siguiente. Acudo a este despacho con el respeto por la justicia de un ciudadano de a pie y de quien tiene una obligación adicional por haber sido presidente de la República. No pretendo reemplazar a mis abogados, expertos en la materia, probos, solamente hacer unos complementos, unos comentarios adicionales. Pretendo aportar para lo que se habrá de demostrar en este juicio, que no soborné ni mandé a sobornar testigos, que no engañé a la justicia. También pretendo aportar. En este juicio probaremos que ha sido su origen un proceso político, que su objetivo principal no es, como quedó claro en las palabras de la Fiscalía, desacreditar al senador Cepeda. Inicialmente me referiré a cada uno de los episodios y después tendré que ir a fechas anteriores porque la señora fiscal se remitió a fechas anteriores para acreditar su tesis de acusarme de un dolo. Y también tendré que ir a la línea de tiempo para mostrar unas coincidencias de fechas políticas, con lo cual también pretendo demostrar que este proceso ha tenido un origen político. Entonces empiezo con el caso de Juan Guillermo Monsalve. No lo conozco. Creo que no me conoce. Es muy importante la línea de tiempo que voy a acreditar, que ayudará a la señora juez con esta línea de tiempo que presentará mi defensa como prueba, a clarificar si yo estaba en el plan de sobornar a Juan Guillermo Monsalve o si, al contrario, él estaba en el plan de obtener unos beneficios mintiendo sobre mi hermano y sobre mi persona. Por supuesto, este es un tema que, en palabras de la señora fiscal, es un tema de peregrinaje. Pero no es, señora juez, que yo haya ordenado o efectuado un peregrinaje de cárceles para comprar testigos, para producir documentos con los cuales engañar a la justicia. Lo que hice fue un peregrinaje de pedir verificaciones en aras de la verdad, de la defensa de mi hermano, de mi defensa, de pedir, hice un peregrinaje de pedir verificaciones allí donde llegaban informes a los cuales me voy a referir de las ofertas del senador Cepeda en ese peregrinaje de cárceles, buscando testigos para que, ofreciéndoles beneficio, me acusaran. Es muy importante esta línea de tiempo. Yo terminé la gobernación y que se puede acreditar es bastante fácil de acreditar porque es notorio y, como dicen los especialistas, está en fuentes abiertas. Yo entregué la gobernación de Antioquia el 2 de enero de 1998. El señor Monsalve me acusó ante el senador Cepeda de unos hechos de paramilitarismo, que después dijo, como lo acaba de afirmar el doctor Granados, que nada le costaba frente a mí. Cuando me acusó, por allá en el año 2011, el senador Cepeda llevó esa acusación junto con la de Pablo Hernán Sierra a la Fiscalía. Mi pregunta es, y la línea de tiempo que hay que tener en cuenta es
porque no dijo nada entre el año 97 y el 2011. Muy importante tener en cuenta ahí esta prueba. Fue el gobierno que presidí quien puso presos a este par de testigos, a Monsalve. Pero hay otro tema muy importante de la línea de tiempo, señora juez, que voy a presentar como prueba. Si yo hubiera tenido intención, dolo, deseo de sobornar a Juan Guillermo Monsalve o a Pablo Hernán Sierra, ¿por qué? Solamente vine a pedir una verificación en el año 2018. Después que esas declaraciones ellos las habían hecho públicas. El senador Cepeda las había hecho públicas y que venían del año 2011. Entonces pasamos, y quiero que se tenga como prueba eso, señora juez, entre el 2011 y el 2018, con el tema público. Las acusaciones de Monsalve, de Pablo Hernán Sierra, al senador Cepeda, la publicidad que el senador Cepeda le dio a esas acusaciones y su radicación en la fiscalía. ¿Qué hice yo? Nada. ¿Pedí alguna verificación en ese periodo de tiempo? Nunca. Y es un periodo de tiempo muy largo, muy extenso, entre 2011 y 2018. Entonces, también tenemos que aportaremos pruebas para probar lo siguiente, señora juez. Que no fue el inhibitorio previo a las elecciones de 2018, con el cual la Corte favoreció al senador Cepeda, o la compulsa con la cual me acusaba la Corte, lo que desató que yo pidiera que el doctor Diego Cadena fuera a verificar lo de Monsalve antes de ese inhibitorio. Y eso lo probará mi defensa. Fui informado por Vicky Jaramillo. Prueba que se recibió en la Corte, en la Fiscalía, y que aquí está decretada, que el señor Monsalve en la cárcel se quejaba de que le habían incumplido con unas ofertas y que quería decir la verdad. Eso me lo dice Vicky antes del inhibitorio. Y en ese momento le pido a ella que entonces hable con el doctor Cadena para que él verifique. Bien importante esa fecha, señora juez, que probaremos. Porque no es como se ha dicho por parte de la Fiscalía, y me refiero con todo respeto a la señora fiscal. Yo aquí, a lo largo de este proceso, he respetado mucho a jueces y fiscales. Me veo obligado a decir ante usted, señora juez, que solamente he tenido unas excepciones para señalar un conflicto de interés no declarado de un magistrado de la Corte y del fiscal que me acusó, nombrado y ascendido por el doctor Eduardo Montealegre. De resto no he hecho sino respetar a los jueces y fiscales de Colombia. Entonces, es bien importante eso. Aportaremos la prueba de que la comunicación que me transmitió Vicky Jaramillo fue anterior al inhibitorio. En esa misma ocasión le dije que hablara con el doctor Cadena para que él hiciera la verificación. Eso de la línea de tiempo es una prueba bien importante que nosotros reiteraremos para que sea valorada por la señora juez. El señor Pardo Hache. Probaremos, señora juez, que yo no lo conocía. No lo busqué, señora juez. Que el señor Pardo Hache haya habido un tema de comunicaciones que nosotros reclamaremos para que se pruebe debidamente. Hay la prueba de que Monsalve lo grabó a él en la celda que presentaremos, pero esas grabaciones no las presentaron completas a la Corte Suprema de Justicia. Qué grave eso, qué grave eso. Aquí tiene que quedar claro, señora juez,
en este caso y en todos los demás, que nunca hice directamente, ni a través del doctor Diego Cadena, ofertas, menos para mentir. El doctor Jaime Granados ha sido muy claro sobre la acción de revisión. Él ha dicho, y espero lentamente ser leal a lo que acaba de decir. Cuando el doctor Cadena me la comunicó, hacía tiempo él la había ofrecido a Monsalve. Entiendo que fue, dicen las grabaciones, una discusión con Monsalve, con el abogado de Monsalve, etc. Pero además de esas fechas que trajo claramente el doctor Jaime Granados, debo complementarle esto. Vamos a presentar la prueba. Que pocos días antes de esa llamada que me hace el doctor Cadena para hablarme sobre la acción de revisión, en otra llamada, de todas estas llamadas ilegalmente interceptadas, pero que hasta hoy las tienen validadas en este juicio y que nosotros esperamos que la justicia, al fin de cuentas, llegue para bien de Colombia, que estas llamadas se tomaron de manera ilegal. Presentaremos una de esas interceptaciones ilegales. Pocos días antes de la llamada que me hace el doctor Cadena sobre el tema de la acción de revisión, en la cual él me dice, palabra más, palabra menos, que Monsalve ya produjo el documento en el cual expresa la verdad, que nada, ninguna oferta se le ha hecho, que todo es transparente. Cuando me hace la llamada y me habla de la acción de revisión, poco antes me había dicho esto. Mire, ¿cómo puede haber dolo? Solamente cuando usted examine, señora juez, esa interceptación ilegal, podrá hacerse una pregunta. ¿Habrá dolo? Nosotros vamos a pedir que se examine claramente esa prueba que ayuda a demostrar que aquí hubo espontaneidad, nunca dolo. Porque me dice el doctor Cadena, él ofreció eso y me consulta cuando ya lo había ofrecido. Y cuando me había predispuesto informándome que Monsalve había dicho la verdad y que no había ninguna oferta. Me pidió una cita, como dicen la grabación ilegal. Le digo, yo voy de afán para la plenaria. Señora juez, aquí se va a probar que yo hablo todo sin restricciones, espontáneamente por el teléfono. Todavía muchos colombianos me llaman y me dicen que quiero hablar personalmente con usted. Hombre, no tengo tiempo, miren lo que estoy, cuénteme. No, es que a usted lo interceptan. Hombre, nosotros no hablamos de delitos. Entonces el doctor Cadena me dice, llamada que vamos a aportar. Me dice que necesita hablar urgente personalmente conmigo. Le dije, voy con urgencia para la plenaria del Senado. Cuente. ¿Usted cree, señora juez, que al examinar esa prueba en la cual aparece espontaneidad, hay siquiera un asomo de dolo? Es de la mayor importancia. Yo quiero ser franco, pero respetuoso con la justicia. Desde un principio se ha alegado lo de los relojes. Yo me extraño que la Fiscalía, que hizo el peritaje sobre la alteración de los relojes de grabación, sobre la falta de concordancia de esos relojes con lo enviado a la Corte Suprema de Justicia, no haya denunciado eso cuando hay ahí un presunto delito. Yo preguntaba a expertos, ¿será que la Fiscalía, por el hecho de acusarme, está exenta de denunciar un delito, un posible delito? Si los particulares no estamos exentos, menos la justicia. Nosotros vamos, como lo dijo el doctor Granados, a presentar la prueba de que lo que hay en esos relojes no corresponde con lo que se envió a la Corte.
Pero hay que tener en cuenta y recabo sobre eso algo tan importante como toda su intervención que dijo el doctor Granados. ¿Por qué en esa declaración jurada de Juan Guillermo Monsalve a la Corte no entregó el reloj ni habló del reloj de grabación? Eso es bien importante. Nosotros tenemos que insistir en esa prueba, señora juez. Pero ahí hay otro tema. Nosotros vamos a insistir en una prueba, en un hecho que está acreditado, probado y recabaremos en la prueba. Que mis presuntas víctimas, Monsalve, la señora de Yanira, no entregaron los relojes de grabación a la Corte, sino que vaciaron en el contenido en una memoria o en varias. Y ahora recientemente, después de muchos años, cuando un trabajo pericial de la Fiscalía y otro de peritos de la Defensa lograron que eso se entregara, aparece esa discordancia tan grave en la cual hay un presunto delito, un presunto delito de manipulación de estos elementos probatorios. Vamos a insistir en eso. Indudablemente, nosotros vamos a insistir en la relación que se creó entre Monsalve y el senador Cepeda. Relación de amistad, relación de confabulación contra Álvaro Uribe. Lo sabrá la señora juez. ¿Y qué prueba hay para presentar? Muy sencilla. Mínimo están probadas 7 reuniones del senador Cepeda con Monsalve. Con un problema de comunicaciones. Por alguna circunstancia que el senador de Cepeda declaró ante la Corte, este proceso no ha podido conocer las comunicaciones completas entre Monsalve y el senador Cepeda. Pero aquí hay un tema, señora juez. Nosotros presentaremos todas las pruebas para demostrar que yo ni mandé sobornar testigos, ni pretendía engañar a la justicia. Y presentaremos otra prueba. El senador Cepeda ha sido aportante de una ONG que para protección de presos políticos, para defensa de presos políticos. Al primero que debieron haber defendido fue a mí, preso político en este país. Y aparece en los estados financieros de esa ONG que el senador Cepeda ha sido aportante. Y esa ONG le dio a la familia de Monsalve alrededor de 12 millones. ¿Por qué? Ahí se utilizan los derechos humanos para decir que esa entrega de 12 millones no es soborno. Y cuando recabaremos la prueba de que yo no ofrecí ni mandé ofrecer una sola dádiva, estoy acusado de determinar soborno a testigos. Hay un hecho notorio, presentaremos la prueba. A mi padre lo asesinaron el 14 de junio de 1983. Lo asesinó la FARC. No obstante todas las distorsiones, porque el terrorismo es mendaz y cobarde. Desde eso yo nunca volví a Guacharacas. 14 de junio de 1983. Señora juez, bajo juramento presentaré mi testimonio. Eso se ha repetido muchas veces. No me pudo ver el señor Monsalve, nadie me pudo ver, yo no volví. Porque no tenía injerencia en el manejo, que lo hacía honorablemente mi hermano, transparentemente, y por el dolor de que mataron a mi padre. Pero hay más, señora juez. Hace poco tiempo tuve una discusión por Twitter con el presidente de la República. Le recordé que el 7 de junio de 1979, y lo voy a presentar aquí, es muy importante, le entregué una finca vecina
era en compañía de mi padre y mi persona, a un sindicato de trabajadores presionados por la FARC. 7 de junio del 79, y prácticamente desde ese momento empezó a desaparecer mi presencia en la región. Y totalmente en Guacharacas. Tuve que responderle al presidente Petro, porque él dijo que yo lo había mandado matar, que para no entregarles la finca, cuando se les entregó el mejor ingenio panelero de Antioquia, y lo evaluaron en 14 millones de pesos, y prestaciones, expectativas de pensiones y eso, sumaban 6. Miren, ¿qué hacemos? Le digo, no importa, ya usted, no tienen que encimar nada. Se lo recordó al presidente Petro. Pero lo importante es que desde esa fecha, si yo fui a la región, distinto de mis idas a hacer política, fue escasas veces y nunca fui a Guacharacas desde el asesinato de mi padre por la FARC el 14 de junio de 1983. Pero ahí tenemos también que ver un tema, porque el doctor Villalba a lo largo de este proceso dijo inexactitudes sobre otra finca vecina, La Manada, que era de mi familia, para comprometernos con el paramilitarismo. Presentaremos la prueba de las escrituras que demuestra todo lo contrario de lo que afirmó el doctor Reinaldo Villalba. Señora juez, nosotros vamos a presentar, afortunadamente está ordenada en el proceso, la declaración de Óscar Monsalve a la Fiscalía, hermano de Juan Guillermo. Y yo sí manifiesto mi extrañeza, que esa declaración, que la recogió la Fiscalía autónomamente, como en estos procesos, con presencia de la Procuraduría, en un diciembre, no la tuvieron en cuenta. La desestimaron para poder acusarme. Qué tristeza. Vamos a insistir en esa declaración. Vamos a insistir, señora juez, en unas pruebas, los testimonios de quienes fueron compañeros de celda de Monsalve. Los testimonios se habían negado. El tribunal lo corrigió. Es de gran importancia para que la defensa pueda, y la señora juez pueda escuchar y la defensa pueda apelar a que ellos le cuenten a la justicia qué fue lo que le escucharon y qué le oyeron decir a Monsalve en todo ese proceso. Pablo Hernán Sierra. Si me conoce, me conocerá en la vida pública. La única prueba de conocimiento que ha aportado Juan Guillermo Monsalve sobre mí es que estuvo por una reunión, yo de gobernador de Antioquia. Realizaba todos los sábados y domingos reuniones con la comunidad. Y ahí en San José del Nur realicé consejos comunes. Yo tenía un proyecto muy bello, que era potenciar las cooperativas de ahorro y crédito para que le sirvieran al campesinado. Él dice que estaba en esa reunión, una reunión pública de la gobernación de Antioquia, de las que se hacían todos los sábados y domingos. Hicimos la cuenta en esos 3 años, escasamente falté 14 fines de semana, que por el Día de la Madre, por el día, el domingo de resurrección, que por el 1 de enero. 14 fines de semana en un periodo de 3 años. Y él trató de confundir. Presentaremos la prueba de lo que se estaba diciendo allí, que no era como él trató de confundir. Trató de decir que se estaba hablando de mataderos, como para insinuar de mataderos de personas. Allí se estaba hablando de las plantas de sacrificio que piden en todas las regiones de Colombia, que a mí me pedían en todas las regiones de Antioquia. Presentaremos la prueba sobre eso, señora juez. Y habrá que probar esto. El doctor Luis Carlos Restrepo, que era el comisionado de paz,
me dijo, el bloque de Cacique Pimpintá, donde estaba Pablo Hernán Sierra, yo no sabía quién estaba. Ese bloque no se quiere movilizar, pues hable con la justicia y pongan los presos. Monsalve lo pusieron preso por secuestro, porte y fabricación de armas, no por paramilitarismo. Y a hasta donde recuerdo yo, al señor Pablo Hernán Sierra, porque ellos se negaron a desmovilizarse. El bloque Cacique Pimpintá. Y hay algo bien importante. Hay una prueba de fuente abierta del señor Báez, que era una especie de orientador político de esos bloques, donde le preguntaron por mí. Dijo, discrepo de ese proceso irresponsable como lo mandó Uribe. Pero oiga lo que dijo Báez, ningún acuerdo, ninguna relación tuvimos con Uribe. Es que aquí en este proceso han tratado de vincular a mi hermano y a mí con los paramilitares. Las escrituras que vamos a presentar de la manada desvirtúan cualquier relación de mi hermano, de mi familia, de mi persona, con paramilitares de esa zona. Y a lo largo de este proceso, como presentaron tantos testimonios en las preclusiones negadas, de testimonios fantasiosos, de espadas, imagínense, señora juez, es muy bueno que eso se examine como prueba para deducir verdad o mentira. Uno de esos testimonios, uno de estos señores dice que yo de presidente llegué al corregimiento de Latillo en carro antes del amanecer y que ellos me escoltaron hasta el municipio de Amalfi a una reunión con Carlos Castaño. Por Dios, presidente de la República, con las dificultades, hacer ese viaje en carro, escoltado por paramilitares, y que me vio abrazar con Carlos Castaño. El único paramilitar que yo conocí, y se lo he dicho al país hace más de 20 años, fue Salvatore Mancuso. No pasé de saludos con él. Pude ser amigo de él. Fui amigo, por ejemplo, de su tío. Pude ser amigo de él por mi vinculación desde hace tantos años a Córdoba y a Montería. Eso es muy importante poderlo acreditar aquí. Veamos el caso Neiva. Esas personas que hicieron esa peregrinación en la mañana, que buscaron al doctor Hugo Tovar, que ya estaba en una lista al Senado por el Partido Conservador, no por nosotros, fallecido, hombre recto, que buscaron al senador Macías, buscaron a otros compañeros del partido, finalmente los comunicaron con Álvaro Hernán Prada. No hay una sola prueba, como lo dijo el doctor Granados, que permita inferir, y es lo que vamos a alegar, que a esos señores los busqué yo, o los mandé buscar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Tendrán que decir aquí por qué se interesaron en el tema. A mí me preocupó mucho, y lo digo con todo el respeto, por la señora fiscal cuando ella afirma que en todos los allegados políticos míos cometen delitos en mi favor, ¿no? Y siempre queda todavía un número de votos que espero crecer, a pesar de esta situación, porque yo hoy querido a Colombia. Y dice por favor, porque estos señores el Caliche y el otro que se llama, el apellido del otro señor que estaba en la correría Neiva, Rodrigo Vidal Perdomo, dicen ser afectos a nuestra doctrina política. Y ahí no se puede inferir lo que le escuché. Yo tomo muy atenta nota, vea, señora fiscal y señora juez, esta es la libreta número 17, he hecho manuscrita de todo este proceso. Llevo 1837 páginas. Y la anotación de la intervención del doctor Granados esta mañana fue la 3399. Me preocupó mucho oír eso de la señora fiscal.
que por el hecho de que ellos declaran afecto a mis tesis, a mis ideas políticas, entonces eso es indiciario de que yo los busqué para que se hiciera el episodio de Neiva. Y es muy importante esto, ni directa ni indirectamente, ni con el doctor Prada, ni con un tal Daza, como dicen. Se va a escuchar la declaración de Juan Manuel Daza. Y se buscó también, acudiendo a la, y es muy importante entender esta prueba, acudiendo a los jueces de garantías, si había habido alguna comunicación de Claudia Daza, conocida como Callita, con estos señores de Neiva, y no aparece. Sobre Álvaro Hernán Prada es muy importante esto, señora fiscal, señora juez, las pruebas que ha dicho el doctor Jaime Granados. Yo, en mi testimonio juramentado, le diré que nunca se me habría ocurrido involucrar a una persona de la edad de mis hijos en estos temas. Probaré, señora fiscal, señora juez, que nunca le dije a Álvaro Hernán Prada que interviniera. Que hay una conversación de ese día de febrero. Yo todavía no estaba interceptado. Él me llama y me dice, palabra más, palabra menos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Él lo declarará aquí. Yo lo declararé. Me dije, es que me abordan unos señores en Neiva y me dicen que hay un testigo que acusa a su hermano de usted de paramilitares. Y decirlo a él, que él quiere decir la verdad. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Que digo la verdad. Muy importante oír a Álvaro Hernán Prada sobre esto. Yo lo diré bajo la gravedad del juramento. Señora juez. Álvaro Hernán Prada después me dijo en la plenaria del Senado, salieron con nada. Y deje eso. Entonces dicen, no, es que como Álvaro Hernán Prada escribía columnas políticas en favor de Uribe en los diarios del Huila, eso es la prueba de que él es cómplice de Álvaro Uribe en el soborno de testigos. Por Dios, uno no puede decir que en un país de libertades quien escribe eso es cómplice o que quien escriba en favor de mi contraparte es cómplice de ellos. Es bien importante alegar nosotros esa prueba y pedir que la tenga en cuenta, señora juez. Pero así como esa conversación no quedó grabada, yo todavía no estaba interceptada. En las interceptaciones ilegales que me realizan entre el 7 de marzo y el 9 de abril, no hay ninguna interceptación que muestre una comunicación mía con Álvaro Hernán Prada. Pero hay un indicio en mi favor. El hecho de que a mí me hayan interceptado en ese periodo tan corto de tiempo, 7 de marzo, 9 de abril, entre mensajes y llamadas telefónicas en más de 20.000 ocasiones, es un indicio que yo no tenía sino un medio de comunicación, ese teléfono. ¿Cómo puede atender uno en un periodo de tiempo tan corto? Además de las 20.000 o 21.000 interceptaciones, otro medio. Es un indicio muy importante. Y a eso hay que sumar esto. En las grabaciones, interceptaciones ilegales a mi persona, no aparece una sola llamada que comprometa a Álvaro Hernán Prada. Pero hay que tener esto más allá y tenerlo en cuenta y aportarlo y alegarlo. Señora juez, después que desconectaron mi teléfono, el 9 de abril de 2018, siguió la interceptación al teléfono del doctor Diego Cadena. Y tampoco aparecen llamadas entre él y yo, o entre él y Álvaro Hernán Prada, que pudieran utilizarse como pruebas contra Álvaro Hernán Prada injustamente en juicio de complicidad ante la Corte Suprema o
en contra mía. Yo celebro, señora juez, que el tribunal haya corregido y que su despacho tenga la oportunidad de conocer todas las comunicaciones entre Álvaro Hernán Plada y el señor Caliche. Esa prueba se va a aportar y se va a examinar. Y es bien importante porque esa prueba es claramente demostrativa, ya que allí no hubo ofertas. Y sí es bien importante mirar esto, la coincidencia de fechas. Álvaro Hernán Plada no fue al Huila a reunirse con ellos. Ellos lo llamaron y llegaron al aeropuerto. Él tenía previstas unas reuniones políticas. ¿Cómo no va a ser claro eso? Cuando eso es para el 20 de febrero, estábamos a pocos días de la elección parlamentaria. Y él tenía la responsabilidad en la lista de la Cámara de nuestro partido en el departamento del Huila. Y estaban los tiquetes que los había comprado con antelación. Y creo que el doctor Granados dijo algo muy importante. La defensa va a aportar y alegar las pruebas que muestran que Juan Guillermo Monsalve tenía una vieja amistad con Caliche, que Caliche se declaró uribista y tenía una vieja amistad con Juan Guillermo Monsalve. Y eso está acreditado y la defensa tiene que insistir en esa prueba. Inclusive sirvió para desde el año 2011-2012, que para que el doctor Hugo Tovar le ayudara a Juan Guillermo Monsalve. Y trataron de involucrar en eso al doctor Jaime Granados. O sea que es una amistad de vieja data, para que salgan con la teoría de que entonces yo busqué a Caliche directa o indirectamente para que hiciera lo que hizo. Es muy importante oír estas personas y cotejarlas con las noticias de prensa de la época. Cuando el senador Cepeda fue beneficiario del inhibitorio, ahora me voy a referir a eso, y a mí me afectaron con una compulsa, pues esa noticia fue muy grande en los medios. Eso no necesitaba que yo alertara a ciudadanos por un Twitter, que tanto se ha alegado. Ellos dicen que esa noticia los alertó y que por esa noticia intervinieron, que para defender al viejo. Entonces, fue la noticia de prensa de un hecho tan sonado como esa decisión de la Corte, de la Sala Especial, de darle un inhibitorio al senador Cepeda y compulsar contra mí. Muy importante tener en cuenta eso, porque aquí no hay pruebas distintas a sugestiones y especulaciones, en el sentido de que yo hubiera apelado al doctor Prada, que nunca lo hubiera hecho, o que hubiera llamado a Caliche y a estos señores, que nunca lo hice. Déjenme referir, señora juez, con todo respeto, al caso de Juan Carlos Sierra, extraditado por mi gobierno. No lo conozco. Muy importante alegar eso, tenerlo en cuenta. El doctor Villalba llegó a decir, apartándose de la verdad, que Juan Guillermo Monsalve tuvo relaciones con mi gobierno. Juan Carlos Sierra, el Tuzo, tuvo relaciones con mi gobernación. Eso está, vamos a presentar la prueba, nunca. Las hubiera tenido con una gobernación posterior o con una secretaría de una gobernación posterior, es diferente. Aquí se ha dicho que entonces ha habido un acto de corrupción, que por qué un narcotraficante como él entró al proceso de paz, que finalmente lo extradité como a muchos. Yo tengo que decirle a usted, señora juez, a usted, señora fiscal, a la opinión que sigue esta audiencia,
que no es fácil distinguir entre el narcotraficante puro y el terrorista puro. Se han mezclado, esa mezcla vitanda. Un hombre honorable hoy en el exilio en Canadá, injustamente expatriado, Luis Carlos Restrepo, quien tuvo la responsabilidad de movilizar más de 43,000 colombianos, me dijo que Báez ponía como condición que fuera aceptado Juan Carlos Sierra en el proceso. Esto no fue de corrupción, menos del presidente de la República. Los que se atreven a dejar alguna sugerencia de que hubo corrupción en el presidente de la República están en mora de haberme denunciado ante la comisión de acusación. Y sí, el doctor Luis Carlos no puede declarar, su circunstancia es muy difícil. Bajo juramento, yo aportaré ese testimonio, señora juez. Por fortuna, el tribunal ha corregido la negativa de primera instancia de los testimonios de Fabio Valencia Roque Arizmendi y su señora. Porque sin esos testimonios, mi defensa no podía probar que yo no busqué a Juan Carlos Sierra el Tuzo, que pidió unas verificaciones después que estos señores me informaron. Vamos a aportar esas pruebas, ya ordenadas por el tribunal, señora juez. Y usted verá ahí cómo el doctor Fabio Valencia me dice, en vísperas electorales, me dice que hable con Roque, que hay una información muy delicada del Tuzo Sierra. Y que yo nunca le mencioné temas a Roque, ni a su señora. Yo no conocía al señor Aguilar, al odontólogo residente en Miami. Yo nunca había hablado del tema con el doctor Fabio Valencia. ¿Por qué es importante esa prueba? Porque son ellos los que me dicen lo que había afirmado Juan Carlos Sierra el Tuzo en Miami. El senador Cepeda, Piedad Córdoba y otras personas los habían visitado en la cárcel. Pero era notorio, se sabía. Yo no, a uno la política, en mi caso, lo inmerse tanto en esta lucha diaria que le quita los conocimientos. Yo no soy especialista en derecho penal y no quiero fingir tener conocimientos, pero yo sí recuerdo algo de mis profesores que eran excelentes, el hecho notorio. El hecho notorio es muy, muy importante. Las visitas del senador Cepeda a cárceles en Colombia y en los Estados Unidos eran notorias. Todavía yo era presidente y el consulado de Miami me decía, lástima no tener el testimonio de ese cónsul, pero yo lo diré bajo juramento. Ya había ido el senador Cepeda con otros, donde los paramilitares, y que les preguntaban por mí. Colombia vivió ahí un tema muy delicado. Los enemigos de la víspera del paramilitarismo se convirtieron en sus amigos del día siguiente para buscar que acusaran a Álvaro Uribe. Y yo quiero vincular esto con el doctor Retureta. El doctor Retureta dijo, en esas reuniones nada más lo vi. Es que fueron audaces. El mismo Juan Carlos Sierra ha dicho lo siguiente, me ofrecieron beneficios, pero no me pidieron mentir. Ojalá tuvieran en cuenta eso frente al doctor Cadena. Él nunca pidió mentir, menos yo. Pero no negó la reunión. El doctor Retureta. Caso de Juan Manuel Aguilar. Es muy importante ese testimonio. Y el de la señora de Roque, que estuvo con nosotros en esa reunión. Juan Manuel Aguilar es quien le informa a Roque Arizmendi es quien le informa
¿Quién le informa a Roque Arizmendi lo que dijo Juan Carlos Sierra? Entonces ha aparecido una pregunta. Pero si Juan Carlos Sierra había dicho en Miami esos años antes, ¿por qué cobró importancia ahora? Por lo mismo, por el debate político que había por todas estas declaraciones. Eso pesaba mucho en el debate político. ¿Y qué hace Juan Manuel Aguilar con eso? Juan Manuel Aguilar con eso que lo transmite a Roque Arizmendi, porque eran amigos, ellos lo aclararán aquí, porque Roque era alcalde de San Vicente Ferrer, municipio de Antioquia, y Juan Manuel Aguilar fue allí a hacer un año rural como odontólogo. Lástima que esto no lo escuche el doctor Montealegre, porque aquí hay un tema frente a él, que lo diré con todo respeto, pero procurando ser totalmente claro. Yo no conocía a Juan Manuel Aguilar, pero en este proceso han dicho que Juan Manuel Aguilar es hermano de un señor de la oficina de Envigado, de Rogelio, que se entregó a los Estados Unidos y trataron de afectar el doctor Montealegre y el doctor Villalba ese testimonio, que porque tenía un hermano de la oficina de Envigado que se había entregado a los Estados Unidos. Juan Manuel Aguilar es residente en Estados Unidos. El conocimiento de Roque con él fue porque él hizo, ese informe que tengo es Roque, un año rural de odontólogo en ese municipio. Es que es muy grave cuando a uno lo acusan y lo juzgan, quienes no lo conocen. Por eso yo he tenido mucho deseo de venir hoy aquí, mirarla a los ojos y hablarle con todo respeto, señora juez, porque de mí, mucho que se conoce en Colombia es por la distorsión de mis adversarios, por las fábulas de mis adversarios en contra de mi persona. Y esto lo quisiera decir delante del doctor Montealegre, pero vendrá otro caso. Está en prueba abierta, acreditado, la implacable persecución de mi gobierno y mi persona contra la oficina de Envigado. Eso desvirtúa cualquier afirmación de que aquí había alguna mezcla con la oficina de Envigado para sobornar o para engañar a la justicia. Hay algo muy importante que tiene que ver con el delito de fraude procesal. Cuando tuve la información de Roque, primeramente me había llamado Fabio Valencia la atención y aquí cortaremos esas pruebas, que hablara con Roque. Y enseguida, señora juez, tuve la reunión en mi casa a la cual se sumó, creo que la señora de Roque. Yo inmediatamente llamé al doctor Granados y le dije, hombre, informe esto a la corte, y lo informó. Y la corte no investigó. Nosotros, hecho por hecho, vamos a demostrar que todo lo que se recaudaba se mandaba a la corte, que no se filtraba, que no se embellecía, que no se editaba. ¿Y por qué a la corte? Porque era la competente, la que estaba conociendo ese caso. ¿A quién más se le iba a mandar? Qué frustración para mí exigir que todo se enviara correctamente, sin editarlo, sin cambiar el manuscrito por la copia digital, sin embellecerlo, y que aparezca que quería engañar a la justicia. Ese mismo día, y tal vez no lo escuché bien esta mañana a pesar de que me concentro, yo llamé al doctor Granados a pedirle que le informara eso a la corte, y la corte no investigó. No investigó. Y entonces viene el caso de Lisa Ruth. Es una investigadora ex-CIA, recomendada por un colombiano transparente, Luis Alberto Moreno. Él me la recomienda, nosotros le pedimos, yo le pedí que le recibiera una declaración al señor Sierra, la misma que se envió a la corte. La misma que se envió a la corte. ¿A quién más se le iba a enviar?
Y se ha dicho mucho, no, es que hay grabaciones ilegales donde Uribe dice que diga la verdad, que le quita o le ponga. Entonces eso lo han tomado mis contrapartes, como que yo estuviera insinuando que mintiera. Es una manera de pronto no jurídica, pero sí coloquial y de carácter, de decir a mí no me interesa la mentira. Que es la declaración verdadera, que quite o ponga lo que él quiera, para que enseguida entonces interpreten que yo estaba sugiriendo mentiras, cuando a lo largo de todo este expediente, señora juez, usted no encontrará una sola palabra mía distinta a decir lo único que quiero es la verdad. Es muy importante escuchar al doctor Rodrigo Lara y preguntarle lo siguiente: ¿por qué fue su discrepancia con el senador Cepeda? Después de esa reunión que casi se van a los puños, como me lo dijo el doctor Rodrigo Lara a mí, porque el doctor Rodrigo Lara me afirmó que el senador Cepeda le presentó un acta de la reunión con Mancuso y compañía que no correspondía a la verdad y que trataba de involucrar a mis hijos. Que aquí, señora fiscal, no ha habido solamente una peregrinación para sobornar testigos y acusarme, también la quiso haber. Caso de Vélez, Carlos Enrique Vélez, en buena hora el tribunal corrigió la negativa, señora juez, de escuchar a Hernán Cadavid. Y yo no tengo más testigo para probar, y será muy importante oírlo, que el doctor Diego Cadena me informó meses después de que él le había dado unos recursos de ayuda humanitaria a Carlos Enrique Vélez, que no me consultó. ¿Sabe por qué no tengo más testigo? Que Diego Cadena caballerosamente lo dijo en la corte y en la fiscalía. Y yo lo he dicho, pero no le creen ni me creen. Muy grave eso. ¿Cómo me iban a dejar sin el testimonio de Hernán Cadavid? Hernán Cadavid presenció la reunión en la cual el doctor Diego Cadena me dice que le dio un dinero por temas humanitarios que lo conmovieron a Vélez y que no me había consultado, que era un tema humanitario. Yo lo reproché, lo dije en la corte, en la fiscalía. El doctor Cadena reconoció ese reproche, pero ni a él le creyeron ni a mí. Qué grave eso. Por eso tan importante oír a Hernán Cadavid sobre ese tema. Lo que dijo el doctor Granados, muy importante la prueba de lo que Vélez dijo en la Corte Suprema el 1 de diciembre de 2016, antes de que entrara Diego Cadena a ayudarme. Y yo me voy a referir después a las pruebas que pretendo acreditar para mostrar cómo fue la relación con Diego Cadena. Vélez había dicho en la Corte Suprema, en un caso distinto, que lo conoció el doctor Barceló y lo archivó en favor de la persona que estaban investigando, que el senador Cepeda le había ofrecido beneficios para que nos acusara. Lo dijo antes, en un caso que nada tenía que ver con nosotros. Y este señor Vélez, en todos estos casos, señora juez, yo tengo la prueba de las personas que me informaron. Hay 2 excepciones. Vélez lo contacta directamente el doctor Cadena, por alguna razón, y Harlington Mosquera, que aunque no está en el escrito de acusación, es muy importante para conocer los elementos de mi comportamiento en todos estos episodios, los elementos que son comunes denominadores en todos estos episodios. Con excepción de eso, los demás, lo que me pedí fue verificaciones. Doctor Cadena conoce a Vélez, él recibe la carta,
Vélez lo contactó con terceros. Es importante tener en cuenta la prueba, aportarla, recabar en ella, de que Vélez decía con jactancia que no le importaba mentir ante la Corte Suprema. Hay que tener en cuenta que si Vélez era el cacique Pilintá, ese grupo, fueron puestos presos a raíz de que no se quisieron desmovilizar. Y yo le dije al doctor Luis Carlos Restrepo, no quieren desmovilizar, tramite que la justicia los ponga presos. Vamos al caso de Hilda Niño. En buena hora, el tribunal ordenó que se escuchara al doctor Hernando Torres Barrera y a un pariente de la doctora Hilda Niño. Aportaremos esos testimonios, señora juez, para probar que nunca fue mi iniciativa buscar a Hilda Niño. Que lo que hice fue que se hiciera una verificación de lo que me dijo el doctor Torres Barrera. Presentaremos la prueba de que el 9 de abril de 2018, doctor Torres Barrera, hombre de reputación ética y moral boyacense, llegó a la plenaria de las dos corporaciones a hacer el día víctima en el Congreso y me dijo lo que dijo en la Corte, lo que dijo en la Fiscalía, que seguramente repetirá aquí, ya que el tribunal corrigió la circunstancia de que habían negado su testimonio. Él me llamó y llegó al Senado. Era una reunión conjunta y me dijo que su familia tenía amistad con la familia de una fiscal que estaba presa y que esa fiscal decía que en la familia del doctor Montealegre había un complot contra mi hermano y contra mí. Se lo informé al doctor Cadena para hacer la verificación. Señora juez, ¿cómo no iba a preocuparme eso? Si yo ya conocía los casos del doctor Montealegre contra mí, contra mi hermano. Puso preso a mi hermano en el 2016 por hechos de 1994, después de 2 sobreseimientos. ¿Cómo no me iba a preocupar conociendo los antecedentes del doctor Montealegre? Mire lo del hacker. Voy a presentar la prueba de ese proceso. Y si no lo pueden trasladar, yo leeré ese proceso y diré bajo juramento en mi declaración. Yo conocí lo del hacker cuando estalló el escándalo, antes no. Y todos los que tuvieron que ver con eso están desvinculados, absueltos. Y lo mío, desde 2014, acusado por el doctor Montealegre. Ahora la Fiscalía ha dicho que después de practicar muchas pruebas, tienen que llevar eso a preclusión. Ojalá reagenden eso, porque lo aplazaron. Imagínese, señora juez, es bien importante. Yo me referiré bajo juramento a ese proceso. ¿Cómo no iba a preocuparme? ¿O cómo no iba a preocuparme que el presidente Santos y el doctor Montealegre, afectando mi campaña política del 2014, quisieron vincularme con Andrómeda? Entonces, para mí, lo que me decía el doctor Torres Barrera, el doctor Montealegre, no me dejaba tranquilo por los antecedentes. El doctor Torres Barrera me informa el 9 de abril. A partir de ese día, yo no estoy interceptado. Ese día ya se levantó totalmente la interceptación. Pero vamos a presentar como prueba lo siguiente. Como el teléfono del doctor Diego Cadena siguió interceptado, cualquier cosa que yo hubiera dicho sobre el caso de Hilda Niño ahí tiene que estar. Y esas pruebas acreditan que ahí no hay nada que pueda comprometer la transparencia de mi conducta. Que Diego Cadena había ido a tiempo antes.
Los abogados andan mucho, no tiene nada que ver con eso, señora juez, nada tenía que ver con eso. El interés mío, y lo repetiré en mi testimonio, prueba juramentada por el caso Hilda Niño, empieza el 9 de abril de 2018, cuando el doctor Torres Barrera me lleva esa información al Senado de la República. El traslado de cárcel. Yo oí con mucha preocupación a la señora fiscal, más o menos en palabras, yo sentido quiero transcribir sin faltar a la lealtad de lo que ha ocurrido en este juicio. Decir que la habían trasladado por una intriga nuestra. Hay un hecho negativo, indefinido en el tiempo. Jamás en mi vida he llamado a pedir un traslado de cárcel. Yo sí voy a alegar ese hecho negativo, indefinido en el tiempo. Menos iba a llamar en el gobierno de Juan Manuel Santos a pedir ese traslado. Imagínense. Todavía anoche reveló más Juan Manuel Santos las razones de su novia. ¿Cómo iba a llamar yo a pedir ese traslado? Pero es que aquí hay algo muy importante para tener en cuenta y que lo acreditaremos esa prueba. Si bien Hilda Niño le pidió al doctor Diego Cadena que le ayudáramos al traslado de cárcel, el doctor Diego Cadena dice que no se atrevió a decirme eso, porque sabía mi respuesta. Eso lo ha repetido muchas veces. Hay unas declaraciones de los señores del IMPEC, que es muy importante que las miren y que les repregunten aquí, a ver si recibieron alguna intriga de mi parte para que fuera trasladada la señora Hilda Niño de cárcel. Pero además, es que la trasladaron de sitio de reclusión por una tutela y un desacato, señora juez. No hay prueba en mi contra, pero sí hay prueba de que esa tutela y ese desacato ordenaron que la trasladaran de cárcel. Señora juez, cómbita. Portaremos el testimonio de la señora periodista venezolana Gisela Matamoros, quien llegó a una sesión del Senado a decirme que en cómbita había un problema por el cubano ese que dijo en la época que iban a matar a este señor cabecilla del grupo terrorista FARC, que quería hacer unas acusaciones contra mí. Hasta ahí me dijo, porque es que el magistrado Reyes me trató de mentiroso. Vamos a presentar la prueba que está en mi indagatoria ante la Corte, que hay que tenerla en cuenta, donde yo le digo al magistrado Reyes que lo que yo no recuerdo exactamente de ese episodio, se lo dice el doctor Fabián Rojas, que es un hombre veraz. Y me trata de mentiroso, como me trató usted, doctor Villalba, de mentiroso, cuando le dije yo al magistrado Reyes eso. Y vamos a presentar la prueba que Gisela me dice eso. Dice que hay una información muy grave. Entonces le digo yo que hable con el doctor Fabián. Yo me dedicaba a cumplir bien en el Senado. Era los primeros en entrar y el último en salir. Y apagaban las luces allá del recinto. Y dije al doctor Fabián, que era mi asistente, hombre, correcto, hable con la doctora Gisela Matamoros. Entonces ella lo condujo a una reunión con la doctora López y con el coronel Ricaurte de la cárcel de Combi. Y esa noche van Fabián y voy a presentar eso, a preguntárselos en los testimonios y presentar esa prueba. Fabián y el doctor Diego Cadena, y me dicen que tienen la información, que recibieron la información de que 3 presos de Cómbita fueron visitados por el doctor Cepeda y por una señora que ha brillado en este proceso por su contumaz. A mí ya hasta se me olvidó el nombre. Mercedes Arroyave. Nunca ha aparecido. Y ella aparece como compañera del senador Cepeda
en esa visita a Cómbita. Entonces, la información es que allá fueron el senador Cepeda y Mercedes Arroyave, que pidieron una cita con esos 3 reclusos, que les iban a preguntar sobre fosas comunes. Es que aquí se ha utilizado la mampara de los derechos humanos para decir que es una peregrinación de derechos humanos en la cárcel, cuando ha sido una peregrinación para buscar testigos, ofrecerles beneficios y que me maltraten. La excusa para ir a Cómbita era que querían una información de derechos humanos sobre fosas comunes, etc. Y dicen los 3 señores que al momento de haber empezado la reunión, lo que hicieron fue preguntarles por mí y ofrecerles beneficios. Y entonces eso ha tenido el problema de que allá había un preso importante, un cesarín de la oficina de Envigado. Y también han dicho que eso no hay que creerlo porque era la oficina de Envigado de Uribe. Eso ofende, y no ofende ante mi criterio subjetivo. Ofende ante lo que conoció el país. Mi decisión pública y contundente en muchas ocasiones para desmontar la oficina de Envigado. Entonces, el doctor Diego Cadena recibe unas cartas manuscritas y yo digo, a la justicia hay que llevarle todo original, como salga. Y así se llevó. ¿Dónde está mi propósito de engañar a la justicia? Que yo mandé unas cartas mentirosas. Señora fiscal, corrijan eso. Esas cartas se llevaron originalmente, como las firmaron los 3 declarantes, para que la corte examinara que era el competente, si estaban diciendo la verdad o estaban mintiendo. Llevarlas allí era lo que yo hacía en todos los casos, que eso estuviera radicado en la corte, la entidad competente para conocer, para investigar. Distinto sería si yo hubiera hecho embellecimiento, selección de documentos, selección de párrafos, con todos los párrafos, con todas las letras, con toda la mala caligrafía, con todos los errores ortográficos, con todos los manuscritos, fueran letras de ella, de Ángela López, del doctor Cadena. Dije, lleven eso a la corte como esté, como esté. No puede ser que entonces digan que la llevada eso a la corte era para engañar a la corte con mentiras. Señora fiscal, en la sustentación, y señora juez, en la sustentación de la fiscalía sobre esta acusación, se dijo palabra más, palabra menos. Que mi propósito, uno de mis propósitos principales era desacreditar al senador Cepeda. Yo lo escuché, creo no haber escuchado mal. Lo tengo anotado en estas libretas. Vamos a aportar el video de Diana, señora fiscal, para demostrar que eso no es así. Las interceptaciones ilegales, declaraciones de testigos como Fabián, aparece que yo, cuando me cuentan el video de Diana, que fue una de las personas contactadas por Vélez, yo pregunto, ella acusa al senador Cepeda, lo menciona, y me dijeron, no, preséntenlo a la corte. Esa prueba sí que es importante. Usted lo dijo en una de las preclusiones, doctor Lombana. Si ese fuera mi propósito era mi reputación y mi familia. Mi familia ha sufrido mucho. Ese patrimonio Guacharaca se perdió por presencia de bandidos allí. Mi familia tuvo que salir de allá malvendiendo eso. Mi hermano preso mucho tiempo. Ojalá lo conocieran los jueces de Colombia, que conocieran sus principios morales, su vida, su patrimonio, su familia. Mi familia ha sufrido mucho. Entonces, si mi interés fuera desacreditar al senador Cepeda, mi reacción normal habría sido, como ahí no está el senador Cepeda, no presenten eso.
Y dije todo lo contrario, preséntenlo a la corte, como tenemos que presentar todo a la corte. A mí me extraña que el caso de Harlington Mosquera no esté en la acusación, pero agradezco las referencias que ha hecho el doctor Granados a él por lo siguiente, porque eso muestra el elemento común de mi proceder. Yo llego en plena campaña en la elección del presidente Duque al municipio de Pacho, Cundinamarca. Termino una reunión política, saludo al público. Ha sido mi costumbre, yo saludado con cariño y de mano a miles y miles de colombianos, y lo hago espontáneamente. Parece un hombre alto y me dice que quiere hablar conmigo, que a él le ofrecieron unos beneficios del doctor Cepeda y el doctor Iván Velázquez para que acusara a mi familia de mí. Me lo dice en un vehículo. ¿Sabe qué es importante eso, señora juez? Y esto está grabado, esta parte que le voy a decir. Inmediatamente llamé era sábado, llamé a mi director principal de UTL, al doctor Fabián, por eso necesitamos esa prueba, probar esto, y le dije, hoy es sábado, comunícale el lunes a la oficina del doctor Granados para que ellos le informen a la corte. No me aguanté, no me demoré, lo hice inmediatamente, así consta en las grabaciones, y lo que recogió el doctor Granados lo informó, y después lo que recogió el doctor Cadena lo presentó a la corte. Entonces, eso no está en la acusación, pero sí hace parte de todo este entramado. Es muy bueno tenerlo en cuenta, porque eso es otra demostración de que aquí nunca pretendíamos sobornar testigos ni engañar a la justicia. La prontitud con la cual yo llamé a Fabián, ¿cómo le parece la paradoja, señora juez? Ahí me ayuda la interceptación ilegal. Porque en esa interceptación ilegal aparece como yo, minutos después, tuve que hacer parar el vehículo, porque al subir de Pacho allá a la cordillera se va la señal, o al menos en esa época se dañaba. No había señal de paren, no salgamos de la señal de Pacho. Y llamé al doctor Fabián, por favor el lunes, porque hoy es sábado, infórmele a la oficina del doctor Granados para que ellos informen a la corte. Su muestra acredita, refuerza la teoría de nuestra defensa de que yo busqué siempre que la justicia conociera todo lo que recaudábamos, que no era selectivo, ni embellecido, ni editado. Ahí mismo lo hice, es bien importante. La señora fiscal, y lo digo con todo respeto, en el tema del dolo, en la acusación, se refirió por ahí al tema de Wilser Molina, el tema de Areiza. Yo no recuerdo si habló exactamente el nombre del apellido Areiza, pero sí de Wilser Molina. Entonces hay que tener en cuenta estas pruebas. El doctor Jaime Granados denunció al doctor Cepeda. Fue por lo que dijo Areiza en medios de comunicación. Yo no tuve ningún contacto con Areiza. Creo que el doctor Jaime Granados tampoco. Pero salió eso en medios de comunicación. Que Areiza dijo que el doctor Cepeda le había ofrecido un dinero para que nos acusara. Por eso, y después el doctor Granados contará el proceso del juicio, porque le hizo una segunda denuncia al doctor Cepeda. ¿De dónde se puede invocar eso para hablar de que se estaba configurando el dolo de Álvaro Uribe? Cuando lo que hubo fue una reacción de mi abogado a unas comunicaciones de prensa. Después se dijo que Areiza había declarado en el juicio contra el doctor Luis Alfredo Ramos. Y después se dijo que había rectificado lo que dijo en la prensa. Y también el doctor Luis Alfredo Ramos dijo que le habían hecho un examen pericial grafológico y que lo que había dicho inicialmente sí era verdad, lo de Areiza. Lo cierto del caso es que se procedió por un tema público,
¿Dónde está mi dolo? ¿Dónde está mi dolo? Por favor. ¿Dónde está mi intención de sobornar testigos o de engañar a la justicia? Bien importante tener esas pruebas. Pero ahí viene otro tema, pero tan grave. Los medios de comunicación, y yo quiero, doctor Franklin, aportarlo ese día, sugirieron que yo había matado a Areiza. Todavía lo sugieren. Algunos periodistas. ¿Cómo me dolió eso? Ahora estaba el señor Cabello diciendo esta semana que en un caso yo asesiné 9 testigos. ¿Cómo me duele eso? Afortunadamente la Fiscalía clarificó cómo fue el asesinato de Areiza. Entonces, en un momento sugirieron que yo lo había mandado a matar. Y después siguen sugiriendo o afirmando que lo que hicimos frente a Areiza, que fue una denuncia de mi abogado contra el senador Cepeda, empezó a configurar un dolo. Escribí al director Sentamana de la época. Perdón, señor Uribe. He sido ampliamente garantista con ustedes, pero también me obliga la norma procesal penal a limitar la intervención de las partes. En este caso, debo recordarles que para su teoría del caso, la Fiscalía utilizó 26 minutos y 36 segundos. Esto es desde el récord 1 hora 51 minutos, 2 horas 18 minutos, 2 segundos de la anterior intervención, de la anterior sesión. Por manera entonces que también, para garantizarles ese derecho que usted tiene de defensa, y como quiera que desde ese momento nos anunció su deseo de comparecer, y entendiendo que la defensa se compone por la defensa técnica y material, y también trayendo a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-099 del 2009, respecto a lo que es la teoría del caso, allí textualmente se indicó que está destinada a proveer un punto de vista cómodo y confortable, desde el cual el tribunal pueda leer toda la actividad probatoria. En este caso ya usted se ha referido a cada uno de los eventos en los cuales, por los cuales se le convocó a juicio, y para evitar que esa teoría del caso se convierta en argumentativa, que se anticipe a la valoración de las pruebas, entonces con mucho respeto le indico para que vaya ya delimitando su intervención en los 4 minutos que le restan. Bueno. Gracias, señora juez. Voy a acelerar. La señora fiscal se refirió al caso de Wilcer Molina, cuyo testimonio habían negado, que lo corrigió el tribunal. Yo que eso que configuraba dolo. Eso fue muy importante, fue en 2014. Él, Leonardo Agudelo, nos van a acreditar, lo presentaremos como prueba. ¿Cómo fue él el que me buscó a raíz del debate que anunció el doctor Cepeda en el Congreso para decirme que él conocía unos presos políticos? Yo no conocía a Wilcer Molina, eso va a quedar claro en la prueba, que habían afirmado en la cárcel que el senador Cepeda los había visitado para ofrecerles beneficios. Muy importante la línea de tiempo. Lo de Diego Andrés Arias, Diego Cadena, para mostrar cómo llegó Diego Cadena aquí, cómo nunca se le pidió sobornar un testigo ni decir mentiras, y cómo lo que él me ha dicho es que él siempre buscó la verdad, que a nadie le pidió mentir. Y es muy importante mostrar las fechas de las decisiones. Mire, 2014, a mí me acusan de Andrómeda del hacker, el doctor Montealegre. Plena elección. Fue la reelección de Juan Manuel Santos con Odebrecht y la elección nuestra al Congreso. Por eso es muy importante la línea de tiempo. Este proceso que había empezado en 2012 contra el doctor Cepeda, señora juez, que tuvo su instancia de 2014. ¿Sabe cuándo lo falló la Sala Especial de la Corte? Con un inhibitorio a favor de él y una compulsa a mí. 2011, nada pasa. 2012, nada pasa.
2014 nada pasa. En víspera de la elección parlamentaria 2018, haciéndome enorme daño. Señora juez, le demostraré aquí en mi intervención juramentada que siempre he dicho la verdad en mi vida pública y que infortunadamente mis contrapartes han mentido, como el senador Cepeda ha mentido cuando me ha acusado a mí de amistad y de sociedad con Santiago Gayón, que por aquí deberá pasar a rendirle el testimonio a usted, como mintió el doctor Del Río frente a la interpretación de un Twitter, como mintió el doctor Cepeda cuando me acusó a mí de tener vínculos con Luis Carlos, pagado los recursos para asesinar al doctor, a don Fidel Cano, director del Espectador. En mi vida pública siempre he dicho la verdad, y muy importante poder escuchar todas las comunicaciones de Monsalve, Pardo Hacha, descifrar lo de los relojes, su alteración, y descifrar también las comunicaciones del doctor Cepeda con Monsalve. Punto final. Las interceptaciones son ilegales. Eso crea un principio muy grave en Colombia, que es vulnerar el secreto del abogado cliente. Aquí en mi defensa hay un abogado principal, otro abogado suplente, un abogado que ayuda, un abogado investigador. Era lo que hacía Diego Cadena, investigador. Los pueden excluir a ellos porque sean investigadores de ese principio de no vulnerar las relaciones abogado-cliente. Entonces, a mí me vulneran la relación con el doctor Franklin, van a decir, no, es que él no era el defensor principal. Esas interceptaciones son ilegales. Ojalá esto se revise a lo largo del proceso, pero que cuando este proceso esté adelante, la justicia se dé cuenta. Y después de escuchar esas interceptaciones y de mirar todas las otras pruebas, la justicia se dé cuenta que aquí Álvaro Uribe no pidió mentir, ni sobornar, ni engañar a la justicia. Que aquí lo que ha habido es una homogeneidad política, que la muestra esta bancada que está en contra mía desde hace mucho tiempo. Gracias, señora juez.